19 de mayo de 2015. Un aviso abrupto corta el aire. 480 trabajadores reciben la noticia más devastadora de sus vidas. La línea de producción de goma de mascar más grande de la región se apaga para siempre. El gigante de Cali ha caído. ¿Qué acababa de colapsar? Durante medio siglo, este coloso alimentó a todo un continente. En su apogeo, sus máquinas escupían millones de unidades de Sparkies, Boobaloo y Chiclets, inundando el barrio Calima con un inconfundible aroma a tutti frutti y menta que definía las mañanas de la ciudad. Generó miles de empleos directos e indirectos, convirtiéndose en el corazón industrial del Valle del Cauca. Sin embargo, en cuestión de minutos, ese latido se detuvo. Las enormes mezcladoras se enfriaron abruptamente. Una herencia de 50 años de trabajo y lealtad fue borrada de un plumazo, dejando a cientos de familias a la deriva en un abismo de incertidumbre. ¿Cómo se desmorona un imperio que fabricaba un producto consumido por millones cada día? La gente no dejó de masticar chicle de repente. No hubo una crisis económica nacional que cerrara sus puertas. Entonces, ¿qué mató a la planta de Chiclets Adams en Cali? La respuesta no está en las calles, sino en oscuras salas de juntas a miles de kilómetros de distancia. Cali, Colombia, 1975 a 2015. Lo que ocurrió aquí expone la cruda realidad de nuestro sistema moderno. Lo que sucede cuando un legado cultural de 50 años y cientos de vidas humanas se colocan en una balanza frente a una hoja de cálculo diseñada para la optimización despiadada. Corría el año 1965. Cali no era solo la capital mundial de la salsa. Era una ciudad en plena ebullición, un territorio fértil donde la modernidad comenzaba a trazar sus avenidas y la promesa de la industrialización flotaba en el aire cálido del trópico. En este escenario de crecimiento acelerado, una compañía extranjera con una visión expansiva puso sus ojos en el Valle del Cauca. Chiclets Adams, un titán de la confitería mundial, buscaba un epicentro estratégico para conquistar el mercado sudamericano. La ubicación de Cali, con su cercanía al puerto de Buenaventura y su fuerza laboral joven y dispuesta, la convertía en el candidato perfecto. No se trataba simplemente de abrir una sucursal más. Se trataba de clavar una bandera, de establecer una fortaleza industrial que, desde Colombia, abastecería a toda una región. El lugar elegido fue el barrio Calima, en el norte de la ciudad. Cuando las primeras máquinas mezcladoras cruzaron las puertas de las nuevas instalaciones, pocos imaginaban la magnitud de lo que estaba a punto de nacer. Los cimientos de ladrillo y concreto no solo sostenían vigas de acero, sino también los sueños de miles de familias caleñas. Para un trabajador en la década de los 60, conseguir un puesto en la planta de Chiclets Adams era como ganarse la lotería. Era el pasaporte directo a la anhelada clase media, la garantía de un salario digno, beneficios médicos incomparables y la certeza de que sus hijos podrían ir a la universidad. Entrar por esas puertas con el uniforme de la empresa era un símbolo de estatus, un motivo de orgullo que se pregonaba en las reuniones familiares los domingos. Pero más allá de los beneficios económicos, la fábrica de Adams construyó algo intangible, algo que penetró en la memoria colectiva de la ciudad mucho más profundo que cualquier nómina. Era el olor. Cada madrugada, antes de que el sol iluminara los cerros tutelares, un viento dulce descendía sobre el barrio Calima y se extendía por los vecindarios circundantes. Un día era la explosión frutal del tutti frutti, otro día era el golpe frío y penetrante de la menta, o el calor especiado de la canela. Ese aroma constante no era percibido como contaminación industrial, era el perfume del progreso. Generaciones enteras de niños caleños se despertaron para ir a la escuela respirando el dulzor en el aire, sabiendo sin mirar el reloj que el primer turno de producción ya estaba en marcha. La ciudad y la fábrica respiraban al unísono. Dentro de las altas paredes de la planta se forjaba un ecosistema cerrado y perfecto. Los trabajadores no eran simplemente empleados, eran una cofradía unida por el sudor y el azúcar. Compartían los almuerzos calientes en el casino, celebraban los nacimientos de sus hijos y lloraban las pérdidas juntos. Las líneas de producción, aunque físicamente exigentes, tenían el ritmo de un reloj suizo manejado por manos colombianas. Las mezcladoras gigantescas batían toneladas de goma base,
jarabe de maíz y saborizantes en un ballet mecánico, hipnótico y perpetuo. En aquellos primeros años, la relación entre el empleador multinacional y el empleado local estaba teñida de un paternalismo corporativo que generaba una lealtad casi inquebrantable. La empresa cuidaba de los suyos y los suyos cuidaban de la producción como si fuera propia. Con el paso de los años, las operaciones iniciales comenzaron a extender sus tentáculos. Lo que empezó como una modesta fábrica de chicles tradicionales se transformó en el corazón palpitante de la economía de la zona. La planta se amplió devorando metros cuadrados. Se contrataron más operarios y los turnos de trabajo se multiplicaron para cubrir la insaciable demanda. Los camiones salían incesantemente de las bodegas en el barrio Calima, llevando las golosinas hacia cada rincón de Colombia y hacia las fronteras de los países vecinos. La economía local se dinamizó a su alrededor. Surgieron proveedores de empaques, cooperativas de transporte y decenas de pequeños negocios de comida que alimentaban a los obreros durante los cambios de turno a la medianoche. Adams no era solo una fábrica instalada en Cali. Adams se había convertido en un órgano vital de la ciudad. Sin embargo, esta fusión absoluta entre la industria y la comunidad gestaba, en el más absoluto silencio, una vulnerabilidad profunda. La ciudad entregó su confianza y su fuerza laboral a un solo gigante, atando su destino económico y emocional al de una marca que, por ahora, parecía invencible ante cualquier adversidad. Mientras las chimeneas expulsaban aromas azucarados y los números de producción crecían a un ritmo vertiginoso, la semilla de una dependencia peligrosa ya estaba firmemente plantada. Nadie en el barrio Calima, ni siquiera el analista más pesimista, podía prever que estas mismas raíces profundas harían que el dolor de la amputación, 50 años más tarde, fuera insoportable. Pero en aquel momento, en los albores de su existencia, no había espacio para la duda ni el miedo. Chiclets Adams estaba a punto de entrar en su era dorada, preparándose para dominar un continente entero y dictar los sabores de toda una generación. Si la década de los 60 fue la época de la siembra, los años 80 y 90 representaron la cosecha más espectacular que la industria confitera colombiana jamás hubiera presenciado. Durante este periodo, la planta dejó de ser simplemente una fábrica exitosa para transmutarse en un coloso, la joya indiscutible de la corona manufacturera en América Latina. Entrar a la inmensa nave industrial en su época de máximo esplendor era adentrarse en un universo paralelo donde el azúcar gobernaba y la maquinaria pesada dictaba el pulso acelerado de la prosperidad. El portafolio de productos que brotaba de estas líneas de ensamblaje no era un simple catálogo comercial de golosinas, era el inventario exacto de la infancia de millones de personas. Fue en este recinto de techos altísimos, bajo el calor de las calderas, donde se forjaron verdaderas leyendas del consumo masivo. Allí nacieron y se multiplicaron los emblemáticos Sparkies, esas diminutas pastillas de colores brillantes que repiqueteaban dentro de sus cajas de cartón y que todo niño llevaba en el bolsillo de su uniforme escolar. Las inmensas pailas de cobre giraban de manera incesante, cubriendo el núcleo de caramelo con capas exactas de almíbar coloreado, en un proceso rítmico que requería la precisión de experimentados artesanos industriales. Luego estaba Motitas, la goma de mascar que democratizó los globos gigantes. Con su icónica mascota de leopardo, esta marca se convirtió en un fenómeno absoluto de la cultura pop latinoamericana, producida por toneladas en enormes bloques rosados y verdes, que eran estirados y cortados con una velocidad asombrosa frente a los ojos vigilantes de los operarios. Pero el verdadero salto cuántico, la innovación tecnológica que consolidó la supremacía comercial de la planta, fue la llegada de Bubbaloo. Fabricar un chicle con un centro líquido inyectado era un desafío fenomenal para la época. Las máquinas en la sucursal caleña fueron calibradas a la perfección para lograr la alquimia de encapsular el jarabe frutal dentro de la goma sin que se derramara, una proeza mecánica que catapultó las exportaciones a niveles estratosféricos. A esta colorida producción infantil se sumaba la fabricación impecable de los refrescantes Trident y las pastillas Halls, líneas de productos que ampliaron el dominio hegemónico de la empresa hacia el lucrativo mercado de los adultos y el cuidado personal.
Para sostener este imperio continental, la bestia de metal exigía ser alimentada constantemente. En su cúspide operativa, el complejo industrial trabajaba a un ritmo frenético e implacable. Se instauró el riguroso sistema de 3 turnos rotativos. La fábrica jamás dormía. Durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, el rugido ensordecedor pero reconfortante de las envolvedoras mecánicas llenaba el espacio. Cientos de trabajadores se movían en una coreografía perfectamente sincronizada bajo la luz de las potentes lámparas industriales. Los montacargas zumbaban por los amplios pasillos, transportando estivas gigantescas cargadas de producto terminado, mientras los silos de almacenamiento despachaban toneladas de azúcar refinada que fluían por gruesas tuberías como la sangre por las venas de un organismo colosal. La escala de la producción desafiaba cualquier imaginación local. Desde los agitados muelles de carga, flotas enteras de camiones partían diariamente, creando un río constante de exportaciones que inundaba los estantes y kioscos de Ecuador, Perú, Venezuela, Centroamérica y las islas del Caribe. En aquellos años gloriosos, Colombia no solo consumía los productos de esta corporación. Colombia exportaba la alegría masticable al resto del hemisferio. Para los hombres y mujeres que operaban los equipos, esta era dorada representó la cima absoluta de la movilidad social y el bienestar laboral en la región. Las bonificaciones por superar metas de productividad eran la norma habitual, no la excepción. Los copiosos aguinaldos a fin de año, las multitudinarias celebraciones corporativas por romper récords históricos de facturación y los beneficios extralegales blindaron a los trabajadores, creando una burbuja de prosperidad inquebrantable. Pertenecer a este ejército industrial en los años 90 era tener el futuro familiar asegurado. Con el sudor vertido frente a las líneas de empaque, los empleados compraron sus casas, financiaron la educación universitaria de sus hijos y construyeron vidas de clase media sólidamente apoyadas en la vibración incesante de las máquinas. Existía una sensación casi palpable de invencibilidad en el aire, una creencia ciega y reconfortante de que aquel flujo masivo de azúcar, trabajo y dinero jamás encontraría un final. Sin embargo, el mayor peligro de encontrarse en la cima de la montaña es que el único camino posible, si no se avanza con presteza, es la caída. El éxito abrumador y los inmensos márgenes de ganancia crearon una seductora, pero sumamente peligrosa, sensación de confort institucional. En los pasillos de la planta, el bullicio ensordecedor del triunfo comercial era tan fuerte que lograba ahogar un sonido distante, pero implacablemente amenazador. Mientras las empacadoras de Boobaloo seguían trabajando a su ritmo máximo, escupiendo decenas de miles de unidades por hora con precisión mecánica, el mundo exterior comenzaba a experimentar una metamorfosis comercial y tecnológica acelerada. La naciente globalización empezaba a reescribir las implacables reglas del juego capitalista. Nuevas tecnologías de automatización, infinitamente más rápidas, eficientes y baratas de operar, se estaban instalando de manera silenciosa en gigantescos polos industriales de Asia y Norteamérica. Las robustas y leales máquinas de hierro en el Valle del Cauca, aquellas mismas que habían erigido el imperio con sudor y ruido, estaban envejeciendo inexorablemente. Su mantenimiento preventivo se hacía cada vez más complejo y costoso, y sus refacciones originarias más difíciles de conseguir en el mercado internacional. El gigante caleño estaba facturando como nunca antes en su historia, pero sin saberlo, lo hacía atrapado en la tecnología del ayer. Estaban tan profundamente deslumbrados por el brillo resplandeciente de su propia época dorada que pocos en la línea de producción lograron advertir la gigantesca y fría sombra corporativa que ya comenzaba a proyectarse sobre sus pesados techos de asbesto y zinc. El reloj de arena global había comenzado su silenciosa cuenta regresiva, y aquellas viejas, gloriosas y confiables máquinas no tendrían la agilidad suficiente para escapar del despiadado futuro que se avecinaba. El nuevo milenio trajo consigo vientos de cambio que barrieron rápidamente las certezas del siglo pasado. A medida que la década del 2000 avanzaba, el mundo comenzó a acelerarse a un ritmo vertiginoso, impulsado por la interconectividad y la globalización de los mercados. En este escenario de transformación absoluta, los hábitos de consumo de la población mundial
también sufrieron una metamorfosis radical. La era de los bloques masivos de azúcar puro y los empaques de papel encerado empezó a ceder terreno ante un consumidor más consciente, que ahora demandaba opciones libres de azúcar, ingredientes funcionales, empaques tipo blister y perfiles de sabor más sofisticados. El mercado de la confitería evolucionaba hacia la era de la salud y la practicidad, pero dentro de las paredes de la planta en el barrio Calima, el tiempo parecía haberse congelado. Para adaptarse a estas nuevas y exigentes demandas globales, las compañías necesitaban líneas de ensamblaje ágiles, computarizadas y altamente eficientes. Sin embargo, la monumental infraestructura en Cali sufría de un mal silencioso pero letal: el rezago tecnológico. Aquellas mismas bestias de acero que habían construido el imperio en décadas anteriores y que alguna vez representaron la vanguardia de la ingeniería industrial en América Latina, eran ahora dinosaurios pesados y devoradores de energía. Carecían de la flexibilidad necesaria para cambiar de formato rápidamente o para implementar los nuevos y delicados envoltorios metálicos que dictaba la tendencia mundial. El problema de fondo no era únicamente la edad del equipo, sino la preocupante ausencia de inversión para su renovación. Mientras la planta seguía generando ingresos sustanciales que eran enviados disciplinadamente a las sedes corporativas en el extranjero, los flujos de capital que debían regresar en forma de modernización tecnológica simplemente dejaron de llegar. Los presupuestos para actualizar las líneas de producción fueron sistemáticamente recortados o denegados en instancias superiores. Producir en Cali, con maquinaria analógica y procesos que requerían una alta intervención manual, se volvía cada día más cumbroso y sobre todo mucho más costoso en comparación con las fábricas automatizadas de la competencia asiática y norteamericana. Esta falta de reinversión creó un círculo vicioso implacable. Cada vez que el mercado exigía una innovación, la fábrica colombiana debía hacer esfuerzos titánicos para adaptar equipos obsoletos a tareas para las cuales nunca fueron diseñados. Los costos operativos comenzaron a inflarse silenciosamente bajo el peso de un consumo energético ineficiente y procesos logísticos que perdían competitividad por fracciones de centavo. Una métrica que en el brutal mercado globalizado marca la diferencia entre la vida y la muerte de una instalación. La planta operaba bajo una ilusión de normalidad, pero sus cimientos mecánicos se estaban agrietando ante el peso aplastante del futuro. Para los hombres y mujeres que habitaban el piso de producción, las señales de esta decadencia técnica no aparecieron de la noche a la mañana en complejos informes de consultoría. El deterioro se manifestó en la dura realidad cotidiana, a través de detalles sutiles pero inconfundibles que comenzaron a enrarecer el ambiente de trabajo. Los veteranos de la fábrica, aquellos operarios que conocían el latido de cada motor y la vibración de cada banda transportadora, como si fueran extensiones de su propio cuerpo, fueron los primeros en percibir la amenaza. Las rutinas cambiaron. Las paradas por averías mecánicas se hicieron más frecuentes y prolongadas. Antes una pieza desgastada era reemplazada inmediatamente por un repuesto original importado. Ahora, los talentosos mecánicos locales debían recurrir a su ingenio para fabricar parches temporales y mantener las máquinas respirando, pues las órdenes de compra para refacciones eran congeladas por políticas de austeridad. Los rigurosos ciclos de mantenimiento preventivo, que antes eran sagrados para la compañía, comenzaron a espaciarse peligrosamente para no interrumpir la cuota de producción y ahorrar dinero. Las máquinas, forzadas más allá de su vida útil natural, empezaron a emitir sonidos de queja, chirridos metálicos que presagiaban el agotamiento del sistema. Más inquietante aún fue el sutil descenso en el frenesí productivo, el ensordecedor rugido de los 3 turnos ininterrumpidos, que durante los años 90 había sido la banda sonora de la prosperidad del barrio Calima, comenzó a experimentar pausas inexplicables. Ocasionalmente, un turno de fin de semana era cancelado. Luego, algunas líneas de productos menos rentables fueron apagadas temporalmente y cubiertas con lonas plásticas, acumulando polvo en esquinas de la inmensa nave industrial. Para un trabajador que había vivido la época dorada, ver una máquina detenida y en silencio en medio de la semana
Era una visión antinatural, un presagio sombrío que helaba la sangre. En los comedores de la empresa y en las afueras de los vestuarios, los murmullos de preocupación empezaron a reemplazar las antiguas conversaciones sobre planes de vacaciones y compra de viviendas. Se sentía en el ambiente una tensión densa, una intuición colectiva de que el suelo bajo sus pies estaba perdiendo firmeza. Los líderes sindicales y los supervisores de planta intentaban mantener la moral alta, argumentando que se trataba de baches temporales y ajustes del mercado. Se aferraban a la esperanza de que la calidad inigualable de su mano de obra compensaría las deficiencias del acero viejo. Pero la lealtad y el sudor de los operarios colombianos, por más excepcionales que fueran, no podían frenar la avalancha corporativa que se gestaba más allá de las fronteras nacionales. Mientras los trabajadores de Cali apretaban tuercas y limpiaban engranajes cansados, el verdadero destino de sus vidas ya no dependía del volumen de chicle que pudieran empacar en un día. La supervivencia de la planta había escapado de sus manos y había caído en el tablero de ajedrez de las finanzas internacionales, donde nuevos y gigantescos actores se preparaban para mover las piezas de una manera que cambiaría la historia industrial del Valle del Cauca para siempre. Mientras las máquinas en Cali crujían bajo el peso de los años, a miles de kilómetros de distancia, en los rascacielos financieros de Nueva York y Londres, se estaba librando una guerra silenciosa, pero brutal. El mercado global de alimentos y golosinas había entrado en una fase de consolidación agresiva. Las empresas ya no competían únicamente por vender más productos, competían por devorarse unas a otras en una carrera desenfrenada por el monopolio corporativo. En este juego de tronos del capitalismo moderno, la histórica planta del Valle del Cauca pasó de ser una joya intocable a convertirse en una simple ficha de cambio sobre un inmenso tablero global. El antiguo modelo paternalista, donde las decisiones se tomaban con cierto arraigo local y conocimiento del entorno, desapareció por completo. La propiedad de la icónica marca Adams comenzó a saltar de mano en mano en una serie vertiginosa de fusiones y adquisiciones multimillonarias. A principios de la década del 2000, el imperio británico Cadbury Schweppes adquirió la marca, transformando las operaciones en Cadbury Adams. Para los trabajadores caleños, esto significó el primer gran choque cultural: nuevos logotipos impresos en los uniformes, rigurosos manuales de convivencia traducidos del inglés y la llegada de constantes auditorías internacionales. Sin embargo, el verdadero terremoto corporativo ocurrió poco después. En 2010, el gigante norteamericano Kraft Foods orquestó una toma hostil en el mercado financiero y absorbió a Cadbury en una transacción de proporciones monumentales. La sacudida no se detuvo ahí. 2 años más tarde, en 2012, Kraft decidió dividir su gigantesco y complejo imperio para complacer a los mercados bursátiles, creando una nueva y masiva entidad corporativa dedicada exclusivamente a los snacks y golosinas a nivel global: Mondelez International. De la noche a la mañana, los operarios en el barrio Calima, muchos de los cuales llevaban 3 décadas trabajando para la tradicional Adams, se despertaron siendo los minúsculos engranajes de una corporación multinacional sin rostro, cuyo nombre muchos apenas sabían pronunciar. Esta cadena de transacciones borró de tajo cualquier rastro de la identidad original que había fundado la planta en 1965. Los pasillos de la fábrica ya no estaban dirigidos por gerentes que conocían los nombres de los hijos de los maquinistas. En su lugar, comenzaron a circular correos electrónicos fríos, métricas estandarizadas y directrices redactadas en otro idioma, marcando el inicio de una era donde la humanidad del trabajo sucumbió ante la eficiencia del capital. Con el nacimiento de Mondelez International, la estructura de poder sufrió una mutación definitiva y letal para los intereses locales. La brújula que guiaba el destino de la planta ya no apuntaba hacia el mercado andino, ni se preocupaba por el tejido social de la ciudad de Cali. El centro de mando absoluto se trasladó a las asépticas y silenciosas salas de juntas en Deerfield, Illinois. Existía un contraste macabro entre las dos realidades. Mientras en el trópico colombiano, los obreros sudaban bajo el calor de las calderas de caramelo, rodeados de ruido industrial y un intenso olor a fruta, en Norteamérica, ejecutivos impecablemente vestidos
tomaban decisiones vitales en habitaciones climatizadas y silenciosas. Hombres y mujeres que jamás habían pisado el ardiente asfalto del Valle del Cauca eran ahora los soberanos absolutos del futuro de la fábrica. Para este nuevo panteón de directivos globales, la nostalgia carecía de valor contable. La lealtad de medio siglo, el orgullo de los trabajadores, la historia compartida con la comunidad y el impacto en la economía local eran variables invisibles, sentimentalismos que no tenían cabida en los reportes trimestrales. El único idioma que se hablaba en aquellas cumbres corporativas era el de los márgenes de ganancia, el valor de las acciones en Wall Street, el retorno sobre la inversión y la implacable optimización de la cadena de suministro. La monumental planta en Cali dejó de ser vista como un organismo vivo y vibrante. Fue despojada de su alma para ser reducida a un simple punto rojo en un mapa digital, una celda más en una infinita hoja de cálculo de Excel. El aspecto más destructivo de esta nueva arquitectura corporativa fue que la planta caleña ya no competía contra marcas rivales en los estantes de los supermercados sudamericanos. Ahora, su principal amenaza provenía desde sus propias entrañas. Mondelez implementó una fría estrategia de consolidación global que ponía a competir a sus propias fábricas entre sí por la supervivencia. La instalación en Colombia fue arrojada a una arena corporativa para medirse sin piedad frente a megaplantas ubicadas en Brasil y sobre todo en México. Aquellas instalaciones en el norte del continente contaban con ventajas insuperables: maquinaria de última generación, niveles de automatización casi robóticos, agresivos incentivos fiscales, gubernamentales y, crucialmente, la cercanía geográfica al monstruoso mercado de consumo de los Estados Unidos. Frente a ese nivel de eficiencia brutal, la envejecida, subcapitalizada y analógica planta del barrio Calima, con sus costos operativos crecientes y su tecnología atascada en el pasado, estaba librando una batalla suicida. El juego estaba amañado desde el principio. Mientras los líderes sindicales en Colombia preparaban apasionados discursos sobre la calidad artesanal de su mano de obra, en los fríos servidores corporativos en Norteamérica, los algoritmos financieros ya habían comenzado a redactar un veredicto silencioso. El villano de esta historia no actuaba por maldad, actuaba por la matemática pura y fría del capitalismo global. El declive no ocurrió como una explosión repentina, sino como una asfixia lenta, metódica y profundamente dolorosa. Entre los años 2008 y 2014, la majestuosa planta del barrio Calima, aquella que alguna vez fue el faro industrial del Valle del Cauca, experimentó una contracción que heló la sangre de quienes conocían de primera mano sus verdaderas capacidades. Los inmensos pasillos que antes bullían con el tránsito frenético de operarios, supervisores y montacargas, ahora parecían avenidas desiertas de una ciudad fantasma. Las gigantescas bodegas de almacenamiento, que en la época dorada estaban abarrotadas hasta el techo con estivas de productos listos para cruzar fronteras, comenzaron a mostrar claros preocupantes, revelando el gris frío del concreto en el piso, el rugido ensordecedor de las mezcladoras, que alguna vez fue el orgullo auditivo de la ciudad, se estaba apagando de manera inexorable, reemplazado por un eco metálico y hueco que resonaba con tristeza en las altas paredes de asbesto y zinc. En el despiadado mundo de la manufactura global, el éxito o el fracaso no se miden por la historia compartida, las sonrisas en el casino de empleados o las lealtades de medio siglo, sino en porcentajes implacables de utilización. Y hubo una cifra específica, un número frío, desnudo y exacto que se convirtió en la sentencia de muerte no declarada del gigante caleño: 56%. Para el fatídico año 2014, la inmensa y costosa infraestructura operaba apenas a un lúgubre 56% de su capacidad instalada. Casi la mitad de las líneas de producción estaban paralizadas por completo, apagadas y cubiertas con pesados plásticos industriales, descansando como cadáveres de hierro en medio del espacio de trabajo. Para un lego en la materia, operar un poco por encima de la mitad de la capacidad podría parecer una crisis superable, un mal momento del mercado que requiere un par de buenos años de ventas para revertirse. Pero en el cálculo de una corporación multinacional del tamaño de Mondelez, mantener un coloso operando al 56%
es una aberración matemática insostenible. Los altísimos costos fijos, la inmensa cantidad de energía necesaria para iluminar y climatizar las naves, los impuestos prediales de la vasta extensión de terreno urbano, los salarios del personal administrativo, los seguros corporativos y la depreciación de los propios equipos, seguían siendo exactamente los mismos que cuando la fábrica producía a tope en 3 turnos. Esto significaba que producir un solo paquete de chicle en Cali costaba ahora exponencialmente más que hacerlo en cualquier otra instalación de la red. Cada giro de las viejas máquinas destruía valor en lugar de crearlo. Los operarios, aunque no tenían acceso a los estados financieros confidenciales, comenzaron a vivir con un nudo constante en el estómago. El instinto obrero rara vez se equivoca. Llegar al turno de la madrugada y ver alas completas del edificio a oscuras, o caminar junto a máquinas envolvedoras silenciadas permanentemente por falta de órdenes de producción, minaba la moral de manera silenciosa pero destructiva. La ansiedad se convirtió en la compañera diaria de los trabajadores. El tráfico de camiones pesados en las afueras de la planta disminuyó drásticamente, y los negocios locales que vivían de la fábrica también comenzaron a sentir la sequía. Era evidente, un organismo gigantesco estaba respirando a medias, conectado a un respirador artificial invisible. Mientras la incertidumbre consumía a los trabajadores en el sofocante calor del trópico, a miles de kilómetros hacia el norte, el destino final de la planta ya estaba siendo sellado sin piedad ni remordimiento. En el hermético cuartel general de Mondelez International, equipos de analistas de la cadena de suministro global estaban ejecutando una revisión exhaustiva, comparativa y milimétrica de todas sus operaciones en América Latina. La orden de la alta dirección era clara: consolidar la manufactura, eliminar redundancias ineficientes y maximizar los márgenes de beneficio, cueste lo que cueste. En esas pantallas iluminadas, llenas de gráficos de barras, diagramas de flujo y proyecciones de rentabilidad a 5 años, la cifra del 56% parpadeaba como una alarma roja en la consola de mando. La planta de Cali fue sometida a un riguroso escrutinio logístico donde no hubo espacio para la clemencia. Las desventajas se acumularon rápidamente en la columna negativa del balance. La tecnología irremediablemente obsoleta que limitaba la innovación en empaques, los crecientes costos fijos distribuidos en un volumen de producción en caída libre y, sobre todo, la incapacidad estructural para competir frente a las mega instalaciones recién construidas por la corporación en México. El veredicto de los fríos auditores financieros fue unánime y definitivo. La histórica fábrica de Chiclets Adams en Colombia fue colocada en el más absoluto secreto en la lista negra de la compañía. Se había convertido en un activo ineficiente que debía ser amputado para garantizar la rentabilidad del holding corporativo. Esta dualidad macabra, esta desconexión cruel entre dos mundos, definió los últimos meses de vida de la instalación. Por un lado, cientos de empleados en el barrio Calima seguían levantándose al alba. Se ponían su uniforme con el orgullo intacto, entregaban su sudor y su vasta experiencia para cumplir estrictamente con los estándares de calidad de las cuotas de producción restantes. Seguían reparando máquinas cansadas con un ingenio admirable, optimizando sus propios tiempos y creyendo, aferrados a la ingenuidad de la esperanza, que su enorme esfuerzo y su lealtad inquebrantable de décadas serían argumentos suficientes para salvar sus empleos y rescatar a la fábrica del abismo. Por otro lado, una implacable maquinaria corporativa, legal y administrativa ya se había puesto en marcha en las sombras. Las grandes decisiones irreversibles estaban tomadas, los documentos de viabilidad financiera del cierre estaban firmados y el cronograma exacto de desmantelamiento había sido trazado con precisión quirúrgica por directivos que jamás habían pisado el asfalto del Valle del Cauca. La planta ya estaba clínicamente muerta, pero sus ocupantes aún no lo sabían. Los obreros operaban como fantasmas dedicados dentro de un gigantesco cascarón industrial cuyo certificado de defunción corporativo ya reposaba en un cajón. La tensión acumulada bajo el techo de la fábrica había llegado a su punto de no retorno. El aire estaba tan cargado de tragedia que solo era cuestión de tiempo para que la guillotina cayera.
rompiendo el silencio artificial y destrozando el tejido de la comunidad en un solo instante. La decisión irrevocable no fue un acto de malicia personal ni un ataque premeditado contra la ciudad, sino el resultado ineludible de la lógica corporativa moderna. Una maquinaria fría que no entiende de nostalgias ni de arraigo territorial. Cuando los altos mandos de Mondelez International concluyeron que la histórica planta colombiana era un peso muerto en sus balances financieros, la mirada estratégica de la multinacional se posó inmediatamente sobre el norte del continente. El veredicto implicaba un éxodo industrial. La producción que durante décadas había dado identidad al barrio Calima sería trasladada, en su gran mayoría, a las monumentales megafábricas ubicadas en México, particularmente en el estado de Puebla. Para los estrategas financieros, México representaba la tierra prometida de la rentabilidad. Sus instalaciones no solo contaban con tecnología robótica de última generación, capaz de producir, envolver y empaquetar chicles a una velocidad vertiginosa con una fracción del personal, sino que también gozaban de una ubicación geográfica insuperable frente a Estados Unidos, beneficiándose de una extensa red de tratados de libre comercio. Frente a esta arrolladora economía de escala, el modelo de producción caleño, intensivo en mano de obra y atrapado en el extremo norte de Sudamérica, no tenía absolutamente nada que ofrecer a los accionistas globales. Sin embargo, desmantelar un ícono industrial de medio siglo y erradicar cientos de empleos formales en Colombia no era una tarea que pudiera ejecutarse de un plumazo. Requería una coreografía legal tan precisa como sigilosa. Semanas antes de que cualquier rumor pudiera filtrarse a las calles de Cali, un auténtico ejército de abogados laboralistas, auditores y asesores externos se instaló en oficinas cerradas en Bogotá para pavimentar el camino hacia el cierre definitivo. La ley colombiana exigía procesos rigurosos para aprobar despidos masivos, por lo que este batallón de trajes a la medida se dedicó a estructurar un expediente impecable para presentar ante el Ministerio del Trabajo. En gruesos folios llenos de terminología jurídica y tablas contables, se documentó la inviabilidad económica de la operación. Se justificó meticulosamente por qué era imposible sostener las puertas abiertas, blindando a la multinacional contra futuras demandas sindicales. Todo este engranaje burocrático se movió bajo cláusulas de confidencialidad extremas. En el mundo corporativo, la información es control, y cualquier filtración prematura podría desencadenar huelgas, bloqueos de inventario o un escándalo mediático que entorpeciera la transición. El secreto debía ser absoluto, sepulcral. Mientras los abogados redactaban el certificado de defunción de la planta, los documentos eran archivados bajo estricto recelo diplomático en un escritorio, esperando la fecha exacta para ser ejecutados con frialdad calculada. A más de 400 kilómetros de aquellos despachos legales, en el húmedo y vibrante piso de producción en Cali, la ignorancia era a la vez una bendición temporal y una crueldad imperdonable. El contraste entre la sentencia ya firmada en las altas esferas y la realidad vivida por los operarios rozaba lo macabro. Ajenos a los expedientes que circulaban en los ministerios de la capital, los hombres y mujeres de la fábrica continuaban acudiendo a sus puestos de trabajo con la misma puntualidad y devoción que habían mostrado durante las últimas 3 o 4 décadas de sus vidas. De vez en cuando, el ecosistema cerrado de la planta se veía interrumpido por la visita de ejecutivos extranjeros o consultores de rostros inexpresivos que caminaban por los pasillos con tabletas en mano, tomando fotografías de las líneas de empaque y midiendo los espacios de las bodegas. Cuando los líderes sindicales o los supervisores de turno preguntaban por la naturaleza de estas inspecciones inusuales, recibían respuestas prefabricadas, diseñadas cuidadosamente para no despertar alarmas. Se les hablaba vagamente de auditorías de eficiencia global, de evaluaciones rutinarias de inventario o, de manera aún más cínica, de estudios para posibles optimizaciones. Movidos por el instinto de supervivencia y por un amor profundo hacia el lugar que les había dado todo, los trabajadores reaccionaron a la tensión invisible de la única manera que conocían, trabajando más duro. Creyendo ciegamente que la excelencia operativa podría ser su escudo protector, las cuadrillas redoblaron sus esfuerzos. Los operarios ajustaron las viejas máquinas con una precisión artesanal
para reducir el margen de error. Se esmeraron en cumplir obsesivamente con los exigentes parámetros de calidad internacional y mantuvieron los estándares de higiene impecables. Intentaban, a través del sudor de sus frentes, demostrarle a esa entidad lejana y abstracta que la mano de obra caleña seguía siendo valiosa, que su dedicación podía compensar cualquier deficiencia de los viejos metales. Esa es, quizás, la tragedia más profunda de la devoción ciega del trabajador industrial moderno. Darlo todo por un sistema que ya te ha desechado. Mientras los engranajes de la línea de Bubalú seguían girando y los obreros celebraban cada meta de producción diaria alcanzada, un silencio artificial y pesado cubría la verdadera realidad. La planta era un gigantesco teatro de sombras, donde los empleados actuaban sus rutinas laborales, ignorando que el guión ya había terminado. Se estaban dejando la piel para mantener con vida a un gigante cuya muerte ya había sido decretada, firmada y sellada en una sala de juntas de cristal. La cuenta regresiva avanzaba implacable y el reloj estaba a punto de marcar la hora cero. La mañana del martes 19 de mayo de 2015 amaneció sobre la ciudad de Cali con la misma calidez tropical de cualquier otro día. En el barrio Calima, la rutina parecía inquebrantable. Antes de que el sol despuntara por completo, el primer turno de operarios ya cruzaba los torniquetes de seguridad de la inmensa instalación. Se cambiaron en los vestuarios, se colocaron sus redes para el cabello, sus botas industriales y sus uniformes de trabajo, bromeando entre ellos sobre el partido de fútbol del fin de semana o los quehaceres familiares. En el aire flotaba el habitual y reconfortante aroma a menta y frutas. Las calderas ya estaban bajo presión y las gigantescas mezcladoras de goma base calentaban sus motores para iniciar la jornada. Para los 480 trabajadores que cruzaron las puertas aquella madrugada, era un martes más en el calendario, un día ordinario destinado a ganarse el pan con el sudor de su frente. Ninguno sabía que estaban caminando hacia el matadero laboral. A media mañana, el ritmo hipnótico de la producción se vio súbitamente alterado por una orden inusual. A través de los altavoces de la planta y de las radios de los supervisores, se emitió una instrucción que heló la sangre de los operarios más experimentados: apagar las máquinas y congregarse inmediatamente en el área de la cafetería principal o en los patios de maniobras. Detener la producción a mitad de un turno, sin una emergencia visible o un simulacro programado, era un evento prácticamente inédito en la historia del coloso industrial. Un silencio ominoso comenzó a apoderarse de la nave principal a medida que las bandas transportadoras se detenían con un zumbido agonizante y los motores principales se apagaban uno a uno. Cuando los trabajadores llegaron al punto de encuentro, la escena que encontraron confirmó sus peores presagios. El ambiente estaba tenso, cargado de una electricidad amenazante. Frente a ellos no estaban sus supervisores habituales, sino un grupo de altos ejecutivos de recursos humanos y representantes legales, flanqueados por un inusual y desproporcionado dispositivo de seguridad privada. Las sonrisas corporativas habían desaparecido por completo, reemplazadas por rostros pétreos y miradas evasivas. No hubo discursos motivacionales ni preámbulos suaves. El anuncio fue ejecutado con la precisión quirúrgica y la frialdad de una guillotina. El representante legal tomó el micrófono y con una voz desprovista de cualquier inflexión emocional, leyó el comunicado oficial. Anunció que Mondelez International había tomado la decisión irrevocable de cesar las operaciones de manufactura en la ciudad. La frase exacta golpeó a la multitud como un misil. La planta cerraba sus puertas de manera definitiva a partir de ese preciso instante. Todos los contratos laborales quedaban terminados. No habría un periodo de transición. No habría un último lote de producción. No habría tiempo para despedidas. El final era ahora. El impacto fisiológico y psicológico en los 480 asistentes fue devastador. Durante los primeros segundos posteriores al anuncio, un silencio sepulcral, espeso e insoportable, cayó sobre la multitud. Era la parálisis absoluta del shock. Luego, la presa emocional se rompió. El silencio fue destrozado por gritos de incredulidad, llanto desesperado y exclamaciones de angustia. Hombres recios, mecánicos y maquinistas que habían dedicado 30,
35 años de sus vidas a ensamblar los engranajes de la compañía, cayeron de rodillas sollozando, con las manos cubriendo sus rostros curtidos. Mujeres, madres cabeza de familia que dependían de ese salario para pagar la universidad de sus hijos, se abrazaban unas a otras presas de ataques de pánico. El aire se llenó de un dolor crudo y visceral. En cuestión de 3 minutos, el sustento, la identidad y el futuro de casi medio millar de familias habían sido incinerados frente a sus propios ojos. En medio del caos y la desolación, los líderes sindicales intentaron organizar una resistencia desesperada. Subidos a las mesas de la cafetería, llamaron a la calma y exigieron reuniones de emergencia, marcando frenéticamente los números de abogados laboralistas y funcionarios del gobierno local. Querían bloquear las salidas, atrincherarse en las líneas de producción, hacer huelga, luchar por lo que era suyo. Pero la corporación, previendo exactamente esta reacción, ya tenía cada ángulo cubierto. Los guardias de seguridad privada formaron barreras humanas para evitar cualquier acto de sabotaje a la maquinaria. Los asesores legales de la empresa abrieron carpetas impecables, mostrando las autorizaciones del Ministerio del Trabajo y ofreciendo liquidaciones extralegales que, aunque jugosas en el papel, estaban condicionadas a una firma inmediata y a la renuncia a cualquier demanda futura. Era una extorsión emocional legalizada. Toma el dinero ahora y vete en paz, o enfréntate a un litigio de años contra un gigante multinacional. Obligados por la realidad aplastante y la presencia intimidatoria de la seguridad, los obreros comenzaron a claudicar. El proceso de desalojo fue tan rápido como humillante. Fueron escoltados de regreso a la planta de producción, pero ya no como los dueños del conocimiento técnico, sino como extraños que debían vaciar sus casilleros bajo estricta vigilancia. La inmensa nave de operaciones ofrecía un espectáculo desgarrador. Las luces de alta intensidad seguían encendidas, iluminando un cementerio de acero inoxidable. Las pailas de cobre estaban a medio limpiar. Las cintas transportadoras yacían cargadas con cajas a medio sellar que nunca llegarían a su destino. El olor a goma base dulce seguía flotando en el aire, pero ahora se mezclaba con el hedor de la tragedia inminente. El monstruo mecánico, que alguna vez rugió con la fuerza de 3 turnos ininterrumpidos y alimentó a toda una ciudad, exhaló su último aliento y se sumió en el silencio más oscuro y definitivo. Uno a uno, con cajas de cartón entre los brazos que contenían tazas de café, fotografías familiares descoloridas y herramientas personales gastadas por el uso, los trabajadores caminaron hacia la salida. La procesión a través de los portones principales fue fúnebre. Afuera, la noticia ya se había esparcido como pólvora por las calles de Cali. Familiares angustiados, periodistas locales con cámaras al hombro y vecinos del barrio Calima se arremolinaban contra las rejas perimetrales, observando estupefactos cómo el ejército de hombres y mujeres de uniforme azul salía al ardiente sol del mediodía, llorando y arrastrando los pies. No estaban perdiendo simplemente un empleo, estaban siendo despojados de su comunidad, de su red de apoyo y del propósito vital que había estructurado sus días. La salida del último trabajador y el sonido metálico de los inmensos candados cerrándose desde adentro marcaron un punto de no retorno. Aquella tarde del 19 de mayo de 2015 quedaría grabada para siempre como el día más oscuro en la historia industrial del Valle del Cauca. Una jornada en la que la lealtad, el esfuerzo humano y un legado de 50 años fueron convertidos en escombros por el golpe de un martillo corporativo, dejando a cientos de personas a la deriva en un mundo brutal que avanzaba demasiado rápido como para detenerse a llorar a los caídos. El polvo que se asentó tras el cierre definitivo no trajo consigo la calma, sino una desolación abrumadora que se extendió rápidamente más allá de los muros de la fábrica. En las semanas posteriores al colapso, el barrio Calima experimentó una transformación fantasmal, mutando de un epicentro vibrante a un páramo silencioso. El vacío dejado por la corporación generó una onda expansiva que golpeó con brutalidad la economía del Valle del Cauca. El desmantelamiento físico de la planta fue un espectáculo doloroso, casi humillante, para la ciudad que la había albergado. Camiones de carga pesada que antes transportaban la alegría dulce hacia los rincones de Sudamérica,
Ahora hacían fila para llevarse las entrañas metálicas de la fábrica. Grúas gigantescas extrajeron con frialdad las líneas de empaque, los sofisticados inyectores de centro líquido y las enormes mezcladoras que aún conservaban vida útil. Todo este equipo fue embalado en contenedores de acero y enviado hacia el norte, en un viaje marítimo sin retorno hacia las nuevas mega instalaciones en territorio mexicano. Atrás solo quedó un inmenso cascarón de concreto vacío, un esqueleto industrial despojado de su maquinaria y de su alma. El impacto económico regional fue inmediato, severo y profundo. La caída de este titán no solo borró del mapa a los empleados directos, destrozó una compleja e intrincada red de dependencia comercial que se había tejido pacientemente durante medio siglo. Decenas de empresas contratistas, proveedores locales de insumos, fabricantes de empaques de cartón y plástico y grandes cooperativas de transporte perdieron a su cliente más importante en cuestión de horas. Los pequeños negocios que rodeaban el complejo industrial, las cafeterías, las panaderías, los restaurantes de menú diario y las tiendas de abarrotes que vivían del flujo constante de los 3 turnos, vieron cómo sus ventas se desplomaban hasta obligar a muchos a bajar sus propias persianas definitivamente. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, alzó su voz de frustración y alarma ante los medios nacionales. Para los líderes gremiales, la partida de la multinacional no era un simple ajuste de mercado, sino el síntoma de una enfermedad mayor, una dolorosa confirmación de la desindustrialización acelerada que amenazaba a la región. El Valle del Cauca, históricamente reconocido como un motor productivo vigoroso, estaba perdiendo su competitividad frente a las agresivas ventajas fiscales, logísticas y tecnológicas de Norteamérica. El temor de que otras corporaciones siguieran este mismo éxodo paralizó las inversiones locales durante meses. Pero la estadística económica, por más sombría que fuera, no podía capturar ni de lejos la magnitud de la tragedia humana que se desarrollaba en silencio dentro de los hogares caleños. Para la gran mayoría de los hombres y mujeres que habían entregado su juventud y sus mejores años a la línea de producción, la vida después del cierre se convirtió en un verdadero calvario de incertidumbre. Se trataba de una generación de operarios altamente especializados en un oficio que, de repente, había dejado de existir en su entorno geográfico. A sus 40, 50 o incluso 60 años, estas personas fueron arrojadas de manera brutal a un mercado laboral moderno, digitalizado y profundamente discriminatorio. De la noche a la mañana, descubrieron que el sistema los consideraba demasiado viejos para ser contratados en nuevas industrias, pero demasiado jóvenes para calificar para una pensión de jubilación digna. Las indemnizaciones económicas entregadas por la corporación, aunque parecieron sumas de dinero considerables en el momento tenso de la firma de liquidación, comenzaron a evaporarse rápidamente ante la inflación, las deudas bancarias acumuladas y la desesperación de acumular meses sin encontrar un empleo formal. Obreros que antes manejaban con maestría maquinaria pesada, que leían manuales técnicos y lideraban cuadrillas enteras de producción, terminaron conduciendo taxis en jornadas agotadoras, vendiendo comida en puestos ambulantes o aceptando trabajos precarios y mal remunerados en la economía informal, todo con tal de mantener a flote a sus familias. La depresión severa, la pérdida del propósito vital y la ruptura de los núcleos familiares se convirtieron en las cicatrices invisibles, pero más dolorosas, que dejó el colapso de la planta. El tren hacia México se había llevado el futuro, la tecnología y el capital, dejando atrás a una fuerza laboral abandonada a su propia suerte. La narrativa oficial de la corporación hablaba en tonos neutros de eficiencia, cadenas de suministro y consolidación global. Pero en las calles empedradas de Cali, el relato se vivía como el de una traición imperdonable. El gigante se había marchado buscando maximizar sus márgenes de beneficio en otra latitud, dejando tras de sí una estela de sueños rotos y una ciudad que tuvo que aprender a sobrevivir sin el motor que la había impulsado durante 50 años. El luto por la fábrica perdida marcó a fuego a una comunidad que comprendió, de la manera más cruel posible, la fragilidad extrema de su propia existencia económica. Han pasado años desde que los pesados portones de hierro se cerraron por última vez y los candados sellaron el destino del complejo.
Hoy, si un forastero camina por las calles del barrio Calima al amanecer, encontrará un vecindario normal, inmerso en la prisa y el ruido de la cotidianidad urbana. Pero para los veteranos del lugar, hay un inmenso vacío físico y sensorial que el tiempo no ha logrado llenar. El inconfundible aroma a tutti frutti, menta y canela que envolvía las mañanas caleñas se ha disipado para siempre. Ese perfume industrial que durante medio siglo fue sinónimo absoluto de despertar, progreso y pan seguro en la mesa, es ahora un fantasma caprichoso que solo existe en la memoria colectiva de quienes tuvieron el privilegio de respirarlo. Las colosales instalaciones que alguna vez albergaron la joya indiscutible de la confitería latinoamericana quedaron reducidas a un paisaje desolador. Sus altos muros y techos de asbesto, antes vibrantes con la energía de miles de vidas y el ruido constante del éxito, se yerguen hoy como un inmenso mausoleo de concreto, un testimonio mudo de una era industrial pujante que simplemente no volverá. Sin embargo, el verdadero y más profundo legado del colapso de esta planta no reside en la inmensidad de la estructura abandonada, sino en la cruda, dolorosa y aleccionadora lección que dejó a su paso sobre la naturaleza de la economía contemporánea. La historia de este gigante caído trasciende ampliamente las fronteras del Valle del Cauca. Se erige como una narrativa universal sobre la frialdad intrínseca del modelo de globalización moderna. Durante 50 años se forjó un pacto implícito, casi sagrado, entre la corporación multinacional y la comunidad que la acogió. Trabajo duro, dedicación artesanal y lealtad inquebrantable a cambio de seguridad, pertenencia y bienestar. Generaciones enteras de familias cumplieron su parte de este trato con creces. Sudaron estoicamente frente a las calderas ardientes. Repararon metales cansados con un ingenio admirable cuando las inversiones cesaron y produjeron riqueza a raudales para la marca. Pero al final descubrieron de la manera más trágica que el capitalismo globalizado no tiene memoria, no rinde homenajes históricos y, sobre todo, aborrece las lealtades que no se traducen en rentabilidad inmediata. En el despiadado tablero de ajedrez corporativo del siglo XXI, una historia de medio siglo y el sustento de cientos de seres humanos pesan dramáticamente menos que una fracción de centavo en el costo de producción unitario. El contraste resulta brutal e insoportable. Mientras las familias en Cali luchaban por reinventarse desde cero, cayendo a menudo en la precariedad de la economía informal y perdiendo su estatus de clase media, los reportes anuales de la corporación en el extranjero celebraban brillantes sinergias operativas y eficientes reducciones de costos fijos. El lenguaje aséptico de las finanzas ocultó a la perfección el derramamiento de sangre laboral. La tragedia de los operarios fue creer, con una inocencia casi noble, que su devoción podía detener el avance de un algoritmo financiero diseñado para la optimización absoluta. El éxodo de esta manufactura hacia geografías con mayores exenciones fiscales y niveles de automatización robótica dejó tras de sí una profunda herida sociológica. Nos obliga a detenernos y preguntarnos cuál es el verdadero lugar del ser humano en una cadena de suministro global que valora infinitamente más la velocidad de una máquina empacadora de última generación que el tejido social de una ciudad entera. El cierre demostró que ninguna comunidad, por más próspera, capacitada y dedicada que haya sido, está a salvo cuando las decisiones vitales que dictan su supervivencia se toman en salas de juntas, herméticas a miles de kilómetros de distancia, por personas que jamás tendrán que mirar a los ojos a los desempleados que generan sus firmas. Hoy, los antiguos trabajadores del gigante confitero se reúnen esporádicamente. Comparten fotografías amarillentas en redes sociales, recordando con orgullo la época en que pertenecían a algo monumental. Las chaquetas desgastadas y las gorras con el antiguo logo de la empresa se guardan celosamente en los armarios familiares como reliquias sagradas de una era dorada e irrepetible. El dolor crudo, visceral y paralizante de aquel despido masivo se ha ido transformando lentamente en una nostalgia amarga y reflexiva. Han sobrevivido porque la resiliencia es quizás el único rasgo verdaderamente indestructible de la clase trabajadora.
El imperio del azúcar y la maquinaria pesada se esfumó de Colombia, llevándose consigo el capital y la tecnología hacia el norte para engordar los dividendos de accionistas sin rostro. Pero la historia de la planta en Cali permanece plantada en la tierra como una advertencia innegable. Nos recuerda que detrás de cada producto empaquetado que consumimos con total indiferencia en cualquier estante del mundo, existe una frágil, vibrante y compleja historia humana. Una historia que bajo las reglas del sistema actual puede ser desechada, desmantelada y borrada para siempre en el momento exacto en que una hoja de cálculo dicta que es hora de apagar las luces. La historia de Chiclets Adams en Cali no es simplemente el relato de un recinto de asbesto y acero que apagó sus luces. Es un espejo implacable en el que se refleja la realidad más fría de nuestro modelo económico contemporáneo. Como sociedad, nos hemos acostumbrado a consumir narrativas de éxito constante, a idolatrar la eficiencia algorítmica y a aplaudir la globalización como un motor inagotable de progreso. Sin embargo, olvidamos convenientemente que ese inmenso motor avanza devorando legados. Lo que ocurrió en el Valle del Cauca nos advierte que la lealtad incondicional de una vida entera, el conocimiento empírico forjado con las manos y el sudor de toda una generación de obreros pueden volverse obsoletos en cuestión de segundos. Todo se desvanece en el instante preciso en que una hoja de cálculo decide que fabricar un producto a 3.000 kilómetros de distancia es, estadísticamente, una fracción de centavo más barato. El verdadero costo de optimizar una cadena de suministro global nunca aparece detallado en los reportes anuales de las bolsas de valores. No se mide en márgenes de rentabilidad, sino en los secos silenciosos de los barrios industriales vacíos, en la fractura emocional de las familias y en el borrado sistemático de comunidades que construyeron su identidad alrededor del zumbido de las máquinas. Las grandes entidades corporativas no tienen nacionalidad, no sienten nostalgia y carecen de memoria. Operan únicamente bajo la ley de gravedad del máximo beneficio financiero. Pero las personas sí tienen memoria. Para los hombres y mujeres que respiraron el aroma a menta y tutti frutti durante décadas, aquel despido no fue un simple ajuste logístico. Fue la demolición de su mundo tal como lo conocían. La próxima vez que abras un empaque de goma de mascar y sientas el dulzor inicial en tu boca, tómate un segundo para pensar en el origen de esa facilidad de consumo. Piensa en las manos humanas que alguna vez dependieron de ese proceso y en los lugares vibrantes que dejaron de latir para que esa diminuta caja llegara hasta tus manos. Las fábricas pueden ser desmanteladas, las maquinarias pueden ser exportadas en barcos de carga y el capital puede fluir hacia el norte, pero las historias de las personas que mantuvieron vivos a estos gigantes exigen, como mínimo, no ser olvidadas. ¿Conoces alguna otra fábrica icónica en tu país que haya sido sacrificada en el altar de la reestructuración global? Déjanos tu historia en la caja de comentarios. Si este documental te hizo reflexionar sobre el verdadero costo humano de nuestra economía moderna, te invitamos a suscribirte al canal y a compartir este video para que la memoria de estos colosos caídos y su gente no desaparezca en el silencio.